Acabo de descubrir algo que va a cambiar mi vida para siempre. Quiero saber si tú estabas enterada. Antonio, de verdad, esto es muy peligroso. ¿Qué? Me estás asustando. Hice las pruebas de ADN correspondientes. Y ya no tengo duda. Rosa Puentes es mi hija. ¿Te das cuenta? Pude haberle ayudado más. Pude haber impedido que fuera a prisión. No. Tú hiciste lo que pudiste. Declaraste en el juicio a su favor, aún sin saber que era tu hija. La protegiste y perdiste tu clínica por ayudarla. Efectivamente, perdí todo. Algo dentro de mí me decía que era mi hija. La sangre es muy fuerte. Dime, Raquel, ¿tú lo sabías? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Sabiendo todo el dolor que sentía. Tú me viste tratando de aferrarme a la idea de que Lucía era mi hija. Y luego me viste partido de dolor, pensando en que mi hija podía estar muerta. ¿Por qué callaste? ¿Por qué callaste algo tan importante? Martín, tú le estás echando tantas ganas. Si supieras que soy acompañante y encima que Sergio me metió a todo esto, no me lo perdonarías nunca. ¿Sabes qué, Lu? Siento que con ese ascenso nos va a ir muy bien. Vamos a ahorrar y nos va a ir muy bien. Tú vas a poder estudiar y yo voy a seguir con la música, Lu. Todo va a estar muy bien para nosotros dos. Lo mejor es que lo estamos haciendo honradamente, ¿eh? No. No puedo engañar a Martín. Él está apostando todo por nosotros. Voy a hablar con él y le voy a contar todo lo que está pasando. ¿Te das cuenta de que me negaste la posibilidad de ser padre? Mi hija me necesitaba. Esa pobre muchacha ha pasado por cosas terribles. Sola, sin familia, sintiéndose desamparada. Lo sé. Lo sé. Créeme que me siento muy mal por ella. Por eso fui a visitarla a la cárcel y, bueno, me ofrecí a ayudarla con el niño. ¿Crees que con eso tienes suficiente para compensar el dolor que nos has causado? Tengo mucho miedo de que Rosaura se dé cuenta de que la traicioné. ¡Basta! Ella conoce mi pasado. No puedes seguir callando, mintiendo, haciendo daño, solo para ocultar que fuiste bailarina exótica y seguir manteniendo tu estatus de mujer respetable y vale. Ojalá fuera solamente eso. Hay cosas que tú no sabes. He cometido delitos que me pueden llevar a la cárcel. Vladimir. Lucía, vine a buscarte para llevarte con el cliente. ¿De qué delito me estás hablando? ¿Qué es eso tan grave que hiciste que te puede llevar a la cárcel? No sé el momento ni el lugar. Pero es algo que me ha perseguido toda la vida. No te voy a pedir que me confieses nada que no quieras. Pero tampoco te voy a perdonar que no me hayas dicho que Rosa es mi hija. Entiéndeme, Antonio, por favor. Luché mucho por salir de la miseria. Por darle un buen ejemplo a Lucía. No quería que Rosaura destruyera todo eso. Rosaura. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Ella nunca quiso que nadie se enterara de que tenía una hija.
Cambié mi silencio por el de ella. Hicimos un pacto cuando Rosa nació. Y lo hemos mantenido. Vine a verte para felicitarte, Lucía. El cliente con el que estuviste hoy quedó encantado, tanto que quiere volver a verte esta noche. Sí, lo sé. Pero es que hoy en la noche tengo que estudiar. ¿Y no cree usted que 2 citas en el mismo día es demasiado? Lo siento mucho, Lucía. Vas a tener que cumplir. En este negocio la regla de oro es no cancelar nunca por ningún motivo. Pero es que en realidad no puedo. Entonces no vamos a poder trabajar juntos. Pero me tienes que devolver el dinero que ya te di. Lo gasté en la renta y en otras cosas. Tú tienes que cumplir con esta cita porque sé que el cliente ya te pagó algo. Pero lo que me pagó no alcanza para reponerle lo que usted me dio. Aparte no puedo salir hoy en la noche porque tendría problemas con mi novio, Martín. O me devuelves hoy mismo todo el dinero que ya te di como adelanto, o vas esta noche a la cita con el cliente. Así es este negocio, tú eliges. Tu trabajo o tu noviecito Martín. No sabe, en serio, cómo está lleno este lugar. Nos está yendo increíble, pero mire, como consejo, deberíamos de poner música en vivo. La gente estaría más contenta y se llenaría aún más. Ay, no sé, Martín. Déjame pensarlo. Porque sí es que acuérdate que hoy te quedas a trabajar conmigo esta tarde, ¿no? Ah, sí, no se preocupe. Yo ya la avisé a Lu. Digo, espero no. Lucía, mi novia. Es que no le he contado a ella. Mire, es una mujer maravillosa. Increíble, guapa, inteligente. Está hermosa, en serio. Y ella ya dejó todas sus comodidades por vivir conmigo y estamos felices en la casa. Digo, Lu es una chava así como toda... A ver, en serio. Tenemos muchísimo trabajo como para que me chute la biografía de Lu. ¿En serio? Sí, perdón. A trabajar, por favor, Martín. Te veo aquí en la noche. Rosa no sabe que ella es su madre. Y Rosaura lo supo hace poco, pero no le ha dicho nada. Antonio. Antonio. Es muy duro decir la verdad después de tantos años. La gente no entiende. La gente juzga, critica. Te da la espalda. Ni Rosaura ni yo queríamos que nuestras familias nos odiaran. Era una mujer infiel. Nadie la quiere, Antonio. Los asuntos morales tuyos y de Rosaura me tienen sin cuidado. Lo siento, Raquel. Me decepcionaste. Acuéstese, acuéstese. Leticia. Tengo que sacarle provecho a esta situación. Margaret no va a ser la única que se aproveche de esta vieja. ¿Te gusta? Es un vestido muy especial. ¿Qué quieres? Que seas mi princesa, mi esclava, mi Julieta. ¿Te lo vas a poner? Aunque quisiera, no podría. Estoy encadenada. ¿Y si te desencadeno, serás mi princesa? Pues si lo haces, a lo mejor y sí podría pensarlo. Disculpe, Gabriel, me dijeron que pasara de inmediato, que usted me esperaba. Sí, claro que sí. Siéntese, por favor. Mire, tengo las cuentas contundentes de que mi clienta Rosa Puentes no tiene ninguna cuenta en el extranjero.
necesito que me dé toda la información sobre el caso del menor Eduardo Gómez. Según entiendo, Bárbara Montenegro vino a esta oficina a solicitar la custodia del niño. Pues sí, creo recordarla. Quiero saber en qué estatus se encuentra el proceso. Me va usted a disculpar, pero esa información es confidencial. No me está entendiendo. Yo quiero que se me otorgue la custodia del niño. ¿Y eso por qué? ¿Qué relación tiene con el menor? Soy su papá. Me da mucho gusto verlo. Pensé que después del juicio no iba a querer saber nada de mí. Me duele mucho que la fiscalía lo haya hecho parecer culpable. No vengo a hablar del juicio. Pero su clínica la cerraron, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el fiscal. Hay algo mucho más importante que acabo de descubrir y quiero compartir contigo. ¿Qué? Bueno, yo ya lo había sospechado, pero la verdad es que no me atrevía. Me está poniendo nerviosa. Bueno, hace un tiempo yo me hice una prueba de ADN. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? ¿Algún problema? No, para nada. No. Al contrario, es algo que me hace inmensamente feliz. Comparé mi ADN con el tuyo. El resultado es positivo. Rosa, soy tu padre.